2016 y hablamos incluso de una moneda fuerte y el gobierno se da golpes de pecho defendiendo su política de control de cambio y vemos cómo hay monedas estables, como en Colombia, como en Perú, como en Chile, como la moneda es estable, al mismo tiempo se controla la inflación y aquí vamos palo abajo, hay una constante devaluación. Sí, en la medida que un país está sujeto a procesos inflacionarios tan graves como los que tenemos aquí en el país, evidentemente el poder de esa moneda va a ir cayendo en el tiempo, ¿no? Y como estamos en un sistema de control cambiario, se hace imprescindible tener que devaluar, porque la moneda en términos reales se va apreciando y entonces se hace mucho más atractivo comprar afuera. Y cada vez se le hace más difícil a los productores venezolanos poder comercializar tanto en el país como, imagínate, mucho más difícil exportar sus productos. Entonces, esa es la única manera de corregir esas distorsiones que ocasiona el control cambiario, es a través de devaluaciones sistemáticas. Más bien, bueno, imagínate, ya estuvimos aproximadamente 5 años con un tipo de cambio de 2.15 y la moneda en términos reales estaba sumamente apreciada. Pero es que un país en esas condiciones está al borde del colapso, porque un país que tenga que importar mensualmente o bimestralmente todo lo que se consume, casi el 80% de alimentos, jabón, champú, caucho, baterías para automóviles, partes de repuestos para automóviles, fertilizantes, es un país quebrado. Esta revolución ha quebrado a Venezuela. Sí, quizás el elemento que ha salvado al país de un colapso ha sido el elevado precio del barril del petróleo que ha existido en los últimos años, ¿no? Que ha permitido al gobierno contar con innumerable cantidad de ingresos en divisas, en dólares, y eso es lo que ha logrado poder soportar ese ritmo de importaciones que hemos tenido. Claro, pero sin embargo tenemos que hoy en día las reservas operativas están apenas en 3.000 millones de dólares. Porque ha habido mala administración. Hay otros países que han recibido importantes ingresos por la venta de sus materias primas y guardan para los tiempos de las vacas flacas, como lo hizo por ejemplo la señora Bachelet siendo presidenta y se produjo la crisis y tenía reserva que le permitió financiar programas sociales para su pueblo. En Venezuela se creó el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Ese fondo también lo desbancaron. Sí. Ahora, Roberto, le preguntaba a Francisco sobre el tema del control de cambio. Bueno, también aquí se habla de control de precios. Llevamos más de 10 años hablando de control de precios. Ustedes atienden solicitudes, como lo decía hace algún momento, desde todos los órdenes. Sí, fíjese bien, usted toca un punto allí muy importante y clave para entender qué es lo que ocurre. El control de precios, que es una medida, si se quiere, tanto popular, la gente escucha, vamos a controlar el precio de algún producto y a lo mejor es como música para los oídos del venezolano que le cuesta mucho pagar las cosas. Pero luego el efecto que produce ese control cuando es inadecuado y cuando es más que un control de precios, una congelación de precios, es un efecto de desaparición de los productos. Entonces hay que escoger, tener el producto a un precio controlado por el mismo mercado, que no es que el Estado se haga a la vista gorda, el Estado tiene que supervisar eso de alguna manera, o un precio estacionado en un país inflacionario que termina desapareciendo el producto. Esa es la realidad que vivimos. El control de precios que se ha impuesto, bueno, recientemente lo vimos con el papel sanitario, eso es uno de los ejemplos, ¿no? Son precios que dejan de ser adecuados y desaparece totalmente el producto. Ahora, hay que tener en cuenta también que las únicas formas, y eso yo no me cansaré de repetirlo, la única forma que tiene el Estado de salir de este problema es trabajar con los venezolanos. Cuando uno ve que vienen presidentes de otros países acá, todos traen el facturero debajo del brazo. ¿Y por qué? Bueno, porque vienen a cobrar a las empresas de su país, privadas, todos los trabajos que han hecho en Venezuela y los suministros. Lo acabamos de ver con el de Panamá, pero es que veíamos a Lula que venía constantemente a Venezuela a cobrar a sus empresas privadas, porque están casados con sus empresas privadas, con sus empresarios privados. Acá en Venezuela parece que son enemigos totalmente. La diferencia es que mientras tanto viene
a cobrar lo que le debe Venezuela a los colombianos y a promover las empresas colombianas, mientras Martinelli viene de Panamá a hacer lo propio, o lo mismo hacía Lula, o ahora la actual presidenta Dilma Rousseff de Brasil, Nicolás Maduro sigue repartiendo y repartiendo lo que no es de él, porque ese dinero que llaman del Estado, el dinero del gobierno, al fin y al cabo es el dinero de los venezolanos. Es así. Cada vez que se mandan 100.000 barriles de petróleo, se regalan 80.000 barriles de petróleo, cada vez que se suscriben acuerdos para, por ejemplo, construir una refinería en Nicaragua o para instalar plantas eléctricas en Cuba, esos dineros hacen mucha falta aquí en Venezuela. Sí, es aquel famoso dicho de que es luz para la calle y oscuridad para la casa, ¿no? Exactamente. Y eso es precisamente lo que tenemos que revertir, que el bombillo se prenda aquí en Venezuela. Sí, pero yo creo, alcalde, que es una demanda nacional. Yo creo que ya la gente, independientemente de la visión política que tenga, está entendiendo el problema de fondo porque lo está viviendo y está exigiendo cambios. Pero no cambios de nada más de que ahora el ministro es uno, es otro, no, cambios de fondo. Cambios porque el camino es equivocado. Repito, los otros países de la región han logrado controlar todas las variables y van en un crecimiento estable y constante. Y nosotros no. Entonces, ¿quién es el que está equivocado? ¿Ellos o nosotros? Bueno, lamentablemente los hechos fácticos ponen las pruebas sobre la mesa. Somos el país con la moneda más devaluada del continente. Somos el país con la más alta inflación del continente. Somos el país con las más altas tasas de inseguridad, de homicidio del continente. O sea, ¿qué más podemos señalarle a quienes tosudamente insisten con mantener este tipo de política? Porque están atrapados con este esquema propio de un modelo inviable. Este es un modelo inviable y se sostiene a duras penas porque tienen un chorro de petróleo que están malbaratando. Son miles de millones de dólares, además de los que ingresan por concepto de la deuda, que se usan para la corrupción, para financiar burocracia parasitaria y el país hundiéndose. Nosotros vamos a ir a un breve mensaje de identificación de la estación Noticias 24 y ya regresamos con el diálogo que estamos sosteniendo con Roberto León Parili y Francisco Allen. Ya volvemos. Comunicar el contenido de los eventos y su seguimiento es la acción de informar la noticia. Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo. Hola, ministro, ¿qué opina sobre las críticas que ha recibido justamente de la LOT recién firmada por el presidente de la República? Bueno, las críticas a la derecha siempre son esperadas. Aquí nosotros estamos en una batalla de ideas. Lo que nos toca ahora a los revolucionarios, a los bolivarianos, es explicar y defender los alcances de esta ley, porque ha sido una ley ampliamente debatida en el seno de los trabajadores de nuestra clase obrera y bueno, y ahora vamos a ejecutarla. Yo creo que todas estas críticas se van a desvanecer en la medida que nuestro pueblo vea los beneficios sustanciales que la ley tiene hacia el futuro. Por eso, Noticias 24 Radio transmite la información respetando las características principales de veracidad, objetividad, claridad, generalidad y actualidad. El manejo del hecho periodístico con ética y profesionalismo para los oyentes. Nosotros informamos, la opinión es suya. Noticias 24 Radio. Es información. La información nacional, la actualidad política, económica, social. El exgobernador de Carabobo, Enrique Salas Romer. Bueno, yo escuché las declaraciones del ministro y evidentemente hay un sesgo político y un deseo de escandalizar.
El único elemento de verdad que tiene es que María Soraya Calimán ha trabajado como telefonista nuestro por muchos años y fue aparentemente engatusada por gente extraña que le hizo ver que podía legalmente ganarse un dinerito. El Salas que mencionan allá, un José Manuel Salas, en mi familia no hay ningún José ni ningún Manuel de apellido Salas, y lo demás lo desconozco. Todo lo que influye en el desarrollo del país lo puedes encontrar por noticias24.com/Radio Player. Noticias de 24 Radio. Es información. Nosotros informamos. La opinión es suya. Tenemos en la línea telefónica al senador español Iñaki Anasagasti. Podemos afirmar que ETA ha firmado su desaparición. Tenemos en la línea telefónica al diputado del Parlatino Joan Noya para conversar sobre el panorama mundial tras la muerte. No se podría hablar todavía de un nuevo orden internacional. En todo caso, lo que se ha hecho es profundizar lo que ha habido, el grado permanente de conflictividad que ha sido evidentemente propuesto y mantenido por los Estados Unidos y por su gran aliado en el Medio Oriente, que es Israel y la misma Arabia Saudita. Noticias 24 Radio. Es información. Noticias 24. El Twitter que te mantiene informado de la actualidad nacional e internacional. Sigue a @noticias 24. También en Twitter. Es información. Amigas y amigos de Venezuela y del mundo, de nuevo con ustedes en su programa Tiempo de Creer por Noticias 24. Estamos conversando con Francisco Allen de Data Análisis y Roberto León Pariles de la Asociación Anauco. Por cierto, aquí tengo el Diario Nacional, la página 10 del Cuerpo de Ciudadano. Allí está la página dedicada todos los lunes a la voz del consumidor. Esta página es patrocinada por Anauco. Pueden contactar a Anauco en el Twitter, en @Anauco, en la página web www.anauco.net. Aquí hay un registro digital, Roberto, quisiera que comentáramos. Sí. Es como un papelito, un aviso que colocan en los abastos, en los supermercados a los clientes que van a hacer compras. ¿De qué se trata esto? Sí, bueno, allí dice, lo estamos viviendo, pues todos los venezolanos, que ya escasean incluso hasta las bolsas plásticas para uno hacer su mercado, pues. Estamos llegando a eso y no se quedan las bolsas plásticas, el problema es el plástico también. Los envases, por ejemplo, cuando escasea un producto como la margarina, puede tener que ver o con la materia prima del producto en sí o con el envase. Entonces, un país petrolero, un país que tiene petroquímica, un país que nos dijo hace tiempo que iba a separar la petroquímica de la industria petrolera por la importancia que tiene la petroquímica, tampoco existen bolsas plásticas. Hasta ahí hemos llegado. Pero Nicolás Maduro fue a Rusia a firmar convenios de proyectos de gas. Por supuesto, uno ve firmas y firmas por todos lados, pero es que el efecto de la firma es lo que no vemos. O sea, ¿en qué se traduce para el venezolano tanta firma y tanto acuerdo internacional si luego no vemos acá pues el efecto de esa firma como beneficio hacia el ciudadano? El tema de los vehículos es un ejemplo. Bueno, aquí muy cerca de acá, de donde está la emisora, hay una de estas agencias de los carros chinos. Bueno, las colas que uno veía ahí eran increíbles. Para anotarse, para ver cuándo le tocaba un carro. Bueno, ya ni las colas hay, porque es que tampoco existen ya esos vehículos, que fueron un convenio suscrito gobierno a gobierno con China. Ya estamos hablando ahora de un portal, una plataforma donde la gente se va a anotar allí para tener un vehículo. Eso suena a Misión Vivienda, que mucha gente se anota, millones y millones de venezolanos, pero un porcentaje muy pequeño es el que consigue el bien que busca. O sea, que esto no lo aguanta nadie, como decía alguien en una oportunidad. Es que se está acabando el colchón del sueño. O sea, todo es el sueño del futuro. Yo voy a tener esto mañana,
me lo van a dar, si yo me noto aquí algún día lo voy a tener, eso se está acabando. No, lo que estamos viendo es una pesadilla. Sí, yo Una creo. pesadilla de no hay papel, no hay tomate, no hay azúcar, no hay leche y no hay seguridad. Así es. Y eso, Salud. Ahora viene la salud. y eso es, por supuesto, mortal. Los venezolanos vivimos con miedo. Donde usted vaya, la gente vive con miedo. El muchacho que se refugia en un centro comercial, ya ni siquiera allí se siente seguro. Eso es correcto. Y la madre o el padre que saben que su hijo está en la calle y no ha regresado a la casa, está con una gran angustia porque no sabe si va a regresar vivo. Porque aquí los atracos están a la orden del día. Usted sabe que los centros comerciales en Venezuela se han convertido en las plazas de cualquier país normal, de la tierra. Lo que Uno va a hacíamos Colombia antes de muchachos, y uno caminaba a Sabana Grande, bueno, eso aquí en Venezuela hay que ahora es recuperar los centro espacios comercial. públicos. Por eso aprovecho para informar que presentamos en el Instituto Tecnológico de Boston con el profesor Manuel Delgado, que fue el que concursó y ganó el concurso, y el proyecto La Carlota. Presentamos ante distintas personalidades, ante el Instituto Lincoln, presentamos el proyecto de La Carlota. Ese es nuestro sueño, vamos a luchar por ese sueño. Yo invito a todos los caraqueños a que hagan suyo este reclamo, que los caraqueños digan, yo quiero mi parque. Así es. Vamos a luchar por nuestro parque, el parque de La Carlota, que este parque se convierta en un espacio recreacional, donde podamos caminar, donde podamos desplazarnos en bicicleta, donde podamos hacer deporte, donde podamos hacer grandes eventos públicos. Yo veía hoy, por ejemplo, también en el Diario Nacional, que se hizo ayer un concurso de bandas musicales, este tipo de conciertos, de concursos, de bandas musicales, de rock, de música criolla, de galerones, de golpe tocuyano, de música popular, se pueden hacer en este parque La Carlota, Dios mediante. Al pueblo de Caracas se le ha engañado cuando le prometieron allí desde el año 2001 que iban a hacer un parque con laguito. Estamos esperando que Jorge Rodríguez y los funcionarios designados a dedo se vayan a bañar al Guaire. Báñense en el Guaire. Ustedes prometieron que iban a limpiar el Guaire, que íbamos a ver pececitos en el Guaire. La gente ve de todo menos pececitos en el Guaire. Y han pasado ya muchos años y todavía está allí La Carlota. Y los enchufados siguen aterrizando en sus lujosos aviones. Por aquí, por estas ventanas, se ven y a veces se siente el ruido de los motores de las grandes naves que han sido adquiridas con dinero venezolano. Que esa es otra pregunta que se hacen los venezolanos. ¿Cuántos han costado todos esos aviones? Porque antes era el chupadólares, el Camastrón, que lo vendieron porque estaba malo, compraron otro avión que le representó a Venezuela una erogación de más de 80 millones de dólares, y ahora vemos a Nicolás Maduro viajando en un avión de Cubana de Aviación que debe costar algo más de eso, pero cuando no es ese aparece un Falcon, en esos aviones que cuestan 40, 50 millones de dólares, y mientras el pueblo está pelando, mientras aquí le dicen a los enfermos del hospital de Coche que no hay insumos para equipar los hospitales de Caracas o de Venezuela, esta gente sigue malbaratando dinero con estos viajes que no le dejan nada bueno a Venezuela. Bueno, estamos por finalizar, nos quedan apenas 3 minutos. Tu recomendación final, Francisco Allen, ¿qué harías tú para detener la devaluación que tanto daño nos hace en la actualidad? Sí, bueno, es lo que siempre digo en los programas donde me invitan. Yo creo que es un tema de confianza principalmente, ¿no? En la medida que en Venezuela no exista confianza, no exista seguridad jurídica que permita a los productores nacionales y extranjeros querer invertir y producir en el país, en esa medida vamos a ser más dependientes de los productos extranjeros y va a ser mucho más necesario ir ajustando paulatinamente el precio del bolívar frente al dólar. Entonces, bueno, es trabajar
por el venezolano común, trabajar de mano con la empresa, como decía el doctor Leomparilli. Y bueno, básicamente eso, de esa manera se va a limitar un poco la demanda furtiva que hay de dólares hoy en día, y más bien va a traer una oferta, ¿no?, de capitales extranjeros, que sería, creo yo, una parte de la solución, ¿no? Roberto, ¿este desabastecimiento es pasajero? No, lo vemos cada vez más grave y además más progresivo. Yo comparto que la confianza es uno de los remedios pues que pudiera tener este tema, y trabajar con los venezolanos para los venezolanos. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que volver a tomar en cuenta nuestros profesionales, nuestros pequeños productores, nuestros trabajadores venezolanos, y yo creo que ahí está la clave. Ese es el rescate del país, por ahí va. Y un llamado a los usuarios unidos, unirnos todos. Por ejemplo, las redes sociales, el Twitter nuestro se ha convertido en un buzón de reclamos, y a través de él, bueno, hemos venido canalizando miles y miles de cosas que no son más que la voluntad del pueblo venezolano. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Roberto Leomparilli, muchas gracias. Francisco Valen. Gracias. Y a ustedes, amigas y amigos oyentes, a los que nos siguen en Caracas, en Venezuela y en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tiempo de Creer. Muchas gracias al equipo técnico, a los que hacen posible que se lleve adelante este programa, y a quienes están tomando nota como unos bachaquitos allí incansables, para que ustedes puedan leer en todo su desarrollo este diálogo de la mañana de hoy. Muy buenos días y hasta el próximo lunes.